Chicos, chicas, bienvenidos a Car X Street. Ha salido por fin este increíble videojuego para dispositivos Samsung. Y es que anteriormente pues no estaba disponible para dicha marca de celulares. Entonces, en el día de ayer por fin ha salido ya para Samsung. Así que tuve la oportunidad de probarlo en directo apenas salió con ustedes. Y vaya que no tuve una muy buena primera impresión de dicho videojuego, porque en la mitad del gameplay, bueno, en todo el gameplay que le di al juego, pues tuve una muy mala experiencia. El juego me fue muy lagueado. No noté problemas de calentamiento, eso es bueno. O sea, el teléfono calentó, pero o sea, es normal que un teléfono caliente. No sentí nada extraño en el tema de calentamiento. Sí que a veces sentí que se subía la temperatura, pero nada grave que me hiciera decir, ostras, va a reventar mi dispositivo, va a explotar. No tuve ninguno de esos problemas, chicos. Pero el problema más grande que tuve en el día de, bueno, anoche, pues fue el tema del lag, chicos. Fue sumamente lagueado la partida, que bueno, a la final pues tuve que cerrar el videojuego y pasarme a otro juego para complementar el directo. Entonces le llegué a la conclusión de que pues eso se debía a la transmisión. Se pudo deber a la transmisión, pero de todos modos esto me dejó ver la mala optimización que sigue teniendo dicho videojuego. Porque cuántos juegos yo no he probado en este canal en directo que son con conexión a internet y que también son pesados. Y no he tenido este tipo de problemas. Entonces pues me deja claro de que todavía al videojuego le falta más optimización para estar listo por completo, diría yo. Más sin embargo, algo que sí le atribuí al videojuego es los gráficos, chicos. Eso sí que se lo aplaudí desde el primer momento que abrí el videojuego en el día de ayer. Fue el tema de los gráficos. La verdad es que estos gráficos a mí me parecen muy increíbles. Me parece que tienen una escala de detalle bastante grande. Me parece a mí que en gráficos sí es lo que pues esperábamos. Muy buenos gráficos. También el modelado de los vehículos. Estuve explorando por completo el concesionario de nuestro juego, y la verdad es que los vehículos que traen, a mí en lo personal me parecieron una auténtica maravilla. Me pareció increíble también, chicos, el tema de la personalización de nuestro vehículo. Lo gran libre que somos a la hora de personalizar nuestro vehículo es algo que a mí personalmente me gustó demasiado, chicos, me gustó pero muchísimo. Y ahora, otra cosa que me gustó muchísimo también fue el tema del mapa tan grande que tiene. O sea, es un mapa muy chistosamente enorme, chicos. Y también pues debo decirte de que hasta el momento yo tengo entendido que lo están ampliando más y van a sacar nuevos entornos para este videojuego. Pero bueno, chicos, todas mis opiniones sinceras las di en el directo de ayer. Todos los que estuvieron en el directo pues pudieron darse cuenta de qué yo opinaba del juego. Y es que pues es primera vez que yo vengo a disfrutar del videojuego en sus máximos gráficos. Les recuerdo que anteriormente, cuando el juego salió ya oficialmente en la Play Store, yo lo probé pero en un Xiaomi gama media, y pues la verdad no lo podía poner en máximos gráficos. Y si lo ponía en máximos gráficos, pues la verdad el juego se petaba demasiado y pues tenía serios problemas de calentamiento. Obvios, ¿no? Obvios problemas. Pero bueno, hasta ahora es que lo vengo a poder poner a los máximos gráficos. Y la verdad, pues en el directo sí que tuve una muy pésima experiencia. Ahora que no estoy grabando, la verdad es que la experiencia se ha mejorado, la verdad. No tanto, eso sí que les digo, no tanto, porque aún, lo dije en el directo y lo repito ahora, aún me molesta muchísimo el tema de que las texturas o el renderizado, no sé exactamente cómo se llama eso, pero me molesta mucho que las cosas van apareciendo prácticamente en tu cara. Es decir, como estás viendo, los árboles se van mostrando prácticamente en tu cara, y eso es algo que a mí personalmente no me agrada para nada. Aún así que yo tenga la escala de renderizado súper alta. De hecho, te voy a mostrar de inmediato las configuraciones gráficas que utilizo en el momento actual. Mira, el tema de los gráficos, todo está al máximo, como te puedes dar cuenta. El tema de los controles, estoy utilizando acelerómetro.
así tengo el videojuego, estos son los sonidos que tengo puesto. Y bueno, ahora te platico un poco del tema de los controles. En el día de ayer no pude probarlo con el giroscopio por obvias razones, que si juego en directo con giroscopio corro el peligro de que se me desconecte el cable Ethernet y no quiero quedar mal en un directo. Pero estuve probando esto, chicos, ¿vale? Estuve probando el tipo de control volante y a mí la verdad es que no me gusta para nada. Yo entiendo que hay muchas personas que les gusta este tipo de control de volante, ¿vale? Conducir con volante en pantalla porque pues les da una mejor experiencia de juego. Cada quien tiene sus gustos. Pero este volante no me agrada que pues no gira 360 grados como lo hacen los otros videojuegos de carros. Es decir, este solamente gira al frente, ¿vale? Simplemente tienes este ángulo de giro en este videojuego y es algo que a mí y a muchas personas sé que no les va a gustar y les va a dar una mala experiencia de gameplay. Ahora, en el tema de los botones, estuve también probándolo con los botones y pues debo decirles de que aquí hay que tener mucho cuidado en la sensibilidad que le pones, porque puede pegar a movimientos muy bruscos y también te puede molestar un poco a la hora de maniobrar cuando vas a altas velocidades, que es lo cotidiano en este tipo de videojuegos. Vas a ir a muy altas velocidades todo el tiempo. Entonces, pues, para mí el mejor control que tiene es el acelerómetro, ¿vale? Y que hasta ahora pues lo puedo probar. De igual forma, no sé si se habrán dado cuenta, pero el tema de los detalles, de las texturas, se ven bien. Sin embargo, yo siento que aún le falta un poco más de detalle. Diría yo que le falta un poco más de detalle, ¿vale? Pero a mí me informaron, y me lo informaron muchísimas personas, con lo cual tiene que ser real, que pues al videojuego en esta actualización que han lanzado recientemente, pues le bajaron los gráficos al juego. No sé qué tan oficial sea esto, pero sí que es cierto de que muchísimos suscriptores me estuvieron diciendo, pues Eder, mira, al videojuego le bajaron gráficos, ya no se mira como antes, le hace falta. Y efectivamente yo lo puedo confirmar acá, el videojuego no se ve tan detallado como antes. Y no es que yo lo haya jugado antes, porque como te dije al principio, es primera vez que lo vengo a probar en mi dispositivo, que te recuerdo que es una tablet S8 y tiene un procesador Snapdragon 8 generación 1, ¿vale? Con el cual pues yo no he tenido ningún problema en ningún tipo de videojuego anterior, ¿ok? Entonces, sí que veía antes videos de otros canales que sí lo podían jugar en teléfonos gaming, en el S23 Ultra y demás potentes celulares, y pues veía que, oye, subían gameplays hasta en 4K y la verdad es que le veía muchísimo gráfico al videojuego. Pero ahora no sé, pues se siente como que sí le falta un poquito más de textura, ahí como de detalle, ¿no? Pero bueno, chicos, el videojuego yo la verdad concluí en que le falta trabajo todavía, más trabajo todavía, claro que sí. Y espero que los desarrolladores pues lo mejoren, que sigan trabajando, que no lo dejen pasar. Entiendo que los desarrolladores están ahorita trabajando en otro juego más realista todavía, pero de drift, no es así como este, mundo abierto de carreras, sino más bien de drift. Y espero que este proyecto pues no lo abandonen y le sigan dando mantenimiento. Otras cosas que me gusta a mí, que me gustaría a mí, es que agreguen cámara libre. Es decir, nosotros en este videojuego no tenemos una cámara 360 libre, tampoco tenemos una cámara interior libre, es decir, solamente gira para donde, o sea, no tienes una cámara libre. También me gustaría que agregaran los retrovisores, eso es algo muy importante. Estamos ante un videojuego que tiene gráficos bastante increíbles, pero que no tiene retrovisores y que no tiene cámaras libres. A mí eso me falta demasiado y pues para mí es una de las cosas que un simulador de vehículos, o bueno, cualquier juego de carros debería tener. Cualquier juego de carros mundo abierto. Porque sí que es cierto de que hay otras categorías de juegos de carro, de conducción, de carreras, que pues no tienen nada de estas cosas, pero pues son otro tipo de juego. Este es un tipo de juego mundo abierto, en el cual pues
interactúas con muchas cosas en el mapa. Entonces pues me gustaría eso, chicos, que agregaran una cámara libre y pues que agregaran retrovisores y más amenidades. Entonces, chicos, pues eso es lo que quería comentarles con respecto a este videojuego. Y si te preguntas, Eder, ¿lo vas a seguir jugando? Pues la verdad sí, aunque no creo que haga directos más de este videojuego, porque pues como vieron en el día de ayer tuve una muy mala experiencia con la optimización de este juego. Así que si hay algún experto por ahí que sepa, pues si sí, efectivamente le falta optimización o hay otra cosa, pues me lo hace saber. Pero de que el juego tiene lag, tiene lag. En el video este te vas a dar cuenta de que hay muchísimas partes donde el juego pues se laguea muchísimo. Y bueno, en general pues como te digo, hay mucho lag todavía existente en el juego, pero en directo te juro que Dios santo, en serio fue, pero demasiado. Mira, acá por ejemplo acaba de pegar lagazos por ahí. Y el entorno que va apareciendo en tu cara, esas son una de las cosas que yo pediría que mejoren urgentemente, porque de verdad que sí que lo necesitan, la verdad. Pero bueno, chicos, me alegro de haber probado CarX Street ya por fin en mi dispositivo, que es una de las tablets más potentes que existe ahorita en el mundo. Yo lo quería probar a máximos gráficos y la verdad es que, mira, ¿ves cómo los árboles van apareciendo en tu cara? Eso es algo que ojalá y lo arreglen, pero urgente, ¿eh? Urgente. Mira, todo ahí va apareciendo, ¡boom!, en tu cara. Menos mal los autos no, porque si no estaríamos estrellándonos todo el tiempo. Voy a probarme una carrerita ahorita, chicos, para ver qué tal me va aquí iniciando en el juego, en las carreritas. Pero bueno, vamos a ver, por aquí hay una, creo que esta es una carrerita. A ver qué es esto, espero que sea una carrerita. Pues efectivamente, tenemos una carrera aquí. ¿Viste la cinemática de entrada? Qué guapo se vería el juego así. ¡Vámonos! Vamos a probar acá ahora sí nuestros dotes de conductores. Yo creo que me debe ir bien. Voy a poner el nitro. El juego tiene muchísimo contenido interesante que la verdad... Vamos, que perdemos el control. No pasa nada. El lag a veces te molesta, te hace perder carreras. Pero bueno, yo sé que va a pasar. Sé que pasará. Y sé que pronto los desarrolladores van a arreglar este videojuego. Simplemente hay que darle tiempo. Posiblemente ayer estuve criticando el juego, pero posiblemente más adelante, en un par de meses, ya esté pues retractándome de mis palabras, ¿no? Así es con todo, chicos. Así es con todo. Y espero hacerlo, o sea, espero que este videojuego cambie y a muchas personas, no solamente a mí, nos haga cambiar de opinión con respecto a la calidad del juego. Porque es que este videojuego lo tuvimos esperando desde hace muchísimo tiempo por acá, por Android. Y la verdad es que desde que salió para todos los móviles, bueno, las sorpresas, la mala experiencia, ha sido algo constante prácticamente. O sea, hemos tenido muchísimas decepciones con este juego. Y no soy el único, o sea, se puede decir más del 70%. Sí tengo entendido de que en iPhone, pues el juego es una auténtica maravilla. Claro, la gente de Apple, pues siempre van a tener mejores productos porque ese sistema operativo es muy estricto y no cualquiera puede meter una cosa ahí que esté mal optimizada o que genere, mira, el lag es persistente, o que genere pues molestias a los usuarios de dichos dispositivos. Entonces pues ojalá en Android pues el juego también mejore. Espero yo que el poco de lag que tiene ahorita lo vayan quitando poco a poco. Poco a poco espero que vayan quitando el lag en Android para todos los dispositivos. Porque otra cosa, chicos, que tenemos que tener presente es que este videojuego hasta ahorita solamente lo soportan o lo pueden jugar bien las personas que tienen 6 GB de RAM en adelante. Las personas de menos de 6 GB de RAM tendrán que descargarlo por APK o algo así. Y pues pueden correr el riesgo de que un virus, sobrecalentamiento
o cosas así que vayan a dañar su dispositivo, cosa que yo no les recomiendo que hagan. O sea, si quieren jugar el juego, espérense o no sé, compren otro dispositivo, pero no se arriesguen a instalar APKs hackeadas de este juego, porque el juego de por sí no está bien optimizado. Y imagínate una APK hackeada con un virus ahí tremendo o un problema ahí de calentamiento, ostras, puede ser fatal para tu dispositivo, Entonces, pues ese es otro tema de compatibilidad que tiene el juego. Y bueno, ojalá, como lo he dicho antes ya, ojalá lo arreglen. Bueno, ya nos hemos dado cuenta de que pues el lag va persistente, pero una barbaridad fue el lag que nos tuvimos que mamar ayer en directo, chicos. De verdad, fue súper horrible el juego en directo, se portó muy mal. Y espero que no me digan en los comentarios, no, Eder, es tu dispositivo, porque o sea, yo he probado muchísimos juegos pesadísimos que necesitan conexión a internet y todo lo demás, y créanme que este tipo de problemas ha sido nulo. Y si lo ha sido, pues no tanto como ayer, como anoche, en el directo. Así que amigos, si quieren ver ese directo para ver de lo que estoy hablando y de qué tan mal me fue el juego y qué tan mal está su optimización, pues pueden visitar el directo que le hice al final de este video, les estará apareciendo seguramente. Y bueno, estaré trayendo otros videos de CarX Street, indudablemente lo haré, claro que sí. Pero ya será cuando tenga más autos, o cuando ya tenga bastante dinero y quiera tunear vehículos, o quién sabe, cuando salgan actualizaciones y veamos cómo mejora este videojuego de poquito a poco. Y esto lo hago porque a mí el videojuego, como te lo dije ayer en el directo, me encanta. O sea, los gráficos para mí son una auténtica maravilla, una obra de arte en móviles que hasta el momento pues no teníamos, pero pues sueño con que lo arreglen. Entonces chicos, es todo lo que tengo que decirles con respecto a CarX Street, ahora que lo he probado, ahora que tuve mis primeras impresiones, que no fueron tan buenas, pero bueno, ahora que ya lo probé, voy a darle su tiempito, lo seguiré jugando indudablemente, pero no todos los días en el canal, así que espérense buenos videazos de CarX Street y ojalá lo mejoren pronto. Sin más chicos, nos vemos en la próxima, como siempre, un saludo y un abrazo enorme para todos, chao, bye bye.